Lunes 19 de octubre del 2020. Tema de la clase: de la dictadura al régimen constitucional. Como objetivo de la clase tenemos que explicar sobre los actores sociales mediante el uso del texto guía e imágenes que permitan conocer la importancia y cómo han contribuido a las transformaciones históricas del país en cuanto a conseguir una sociedad más justa y equitativa. La destreza es reconocer la presencia de nuevos actores sociales como trabajadores y empresarios y el ascenso del movimiento indígena a las organizaciones de mujeres y ecologistas en la construcción de la conciencia de la diversidad. Antiguamente nuestro país vivía sumergido en una etapa de dictadura. Primero debemos conocer qué es una dictadura. Una dictadura es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por un solo líder o un grupo de líderes, sin partido o partido débil, poca movilización de masas y pluralismo político limitado. También la dictadura es el tiempo que dura una persona asumiendo los distintos poderes del Estado, como son el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, y a la vez ofrece una autoridad arbitraria, es decir, que el poder se va a concentrar solamente en el presidente y el presidente es el único ente capaz de asumir sus obligaciones, ya sean, como lo dice el texto, arbitrariamente, es decir, que este va a imponer las leyes que él decida. También pues es un sistema político en el que una persona o un pequeño grupo ejerce el poder sin limitaciones. También existen 7 tipos de dictaduras, las mismas que son la dictadura autoritaria, la dictadura totalitaria, la dictadura proletariado, la dictadura comunismo y la dictadura militar. En Ecuador se vivió lo que es la dictadura militar. La lucha social sumada a la presión internacional hizo que las dictaduras del Cono Sur dieran paso a la democracia en las décadas de los 80 y los 90. Las luchas por la democracia de los pueblos en América Latina crearon condiciones para el régimen de derecho latinoamericano. En América Latina también se comenzó a hablar de la transición a la democracia en el contexto de las crisis de las dictaduras militares. También se sumó una fuerte represión internacional por parte del militarismo. También, por otra parte, la situación de las dictaduras se volvió cada vez más incómodas, es decir, porque se tomaban decisiones arbitrariamente que podían pues afectar a la población. ¿Ya? Esto también significaba el desarrollo de las vías y mecanismos para la reconstitución de la legalidad perdida durante los años de hegemonía militar, que era lo que les mencionaba, que se hacía y se deshacían con las decisiones que tomaba pues directamente el presidente. Y también, por otra parte, pues paulatinamente las fuerzas militares, las dictaduras militares fueron cayendo. El primer paso fue el restablecimiento de aparatos institucionales y legales que posibilitaron la instauración de la democracia. Además, también de establecer un orden jurídico político que posibilitaría la reconstitución del sistema de partidos como el eje de transición hacia la democracia. En Ecuador, una vez pues que se decidió la transición política en el año 1976, se conformaron 3 comisiones para la reforma del Estado con la participación de los líderes de diversos sectores políticos y sociales. La primera comisión tuvo a cargo la elaboración de proyectos de nueva constitución. La segunda se encargó de la elaboración
de un proyecto de reformas a la Constitución de 1945. Y la tercera reforma, pues era la del trabajo en la elaboración de la ley de elecciones de partidos políticos y la ley del referéndum. Los demás participantes formaron alianzas para llegar al poder. Entre ellos, Sisto Durán Ballén fue un candidato que representaba el partido político Frente Nacional Constitucionalista. También el Frente Democrático Nacional tiró pues a la presidencia a Raúl Clemente Huerta. Las listas también se complementaron con el candidato del Frente Revolucionario Alfarista, el binomio de Roldós y Hurtado. Formaron una alianza a la que se llamó pues Concentración de Fuerzas Populares con la Democracia Cristiana. En la primera vuelta electoral, Roldós y Durán Ballén y Casa lograron la mayor cantidad de votos, y en la segunda vuelta electoral que se dio el 29 de abril de 1979, fue cuando ganó la presidencia Jaime Roldós Aguilera. Representado pues, Jaime Roldós Aguilera representaba el partido político Izquierda Democrática y los sectores populares, tanto de izquierda y de centro derecha. Roldós gobernó durante el año 1979 y 1981. Iniciaba pues el nuevo periodo democrático con apoyo mayoritario de la población. Al llegar al poder, Roldós realizó sus propuestas. Esas propuestas pues estaban dirigidas a profundizar la reforma agraria, a controlar también la producción petrolera por parte del Estado y redistribuir el ingreso de para mejorar las condiciones de la población. Para desarrollar su plan de trabajo, Roldós creía pues que iba a tener el apoyo del Congreso Nacional, pues el partido de gobierno y sus aliados alcanzaron una amplia mayoría, pero inmediatamente pues pasaron a la oposición, incluyendo el partido que lo había candidatizado, instaurándose así una pugna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En medio de estas pugnas, el Congreso expidió la ley de jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo y sin límite de edad. También Roldós instauró la ley de la semana laboral de 40 horas y duplicó el salario básico a 4,000 sucres mensuales. A todas estas medidas, el presidente Jaime Roldós Aguilera puso el ejecutase, pero dejó en claro que eran medidas demagógicas. Los recursos económicos provenientes del endeudamiento externo y del precio del barril de petróleo, que en ese entonces era de $40, retrasaron el estallido de una nueva crisis económica. Sin embargo, el presupuesto desfinanciado, la negatividad del Congreso a aumentar impuestos, la creciente deuda externa con tasas de interés que se duplicaron durante ese tiempo, y la recesión de los países industrializados determinaron también el fin de esta etapa de prosperidad. A los problemas que ya comentamos sobre la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, también se sumó aquí el conflicto fronterizo con el Perú, de importantes proporciones en la cordillera del Cóndor, Paquilla, Mayacu y Mayinata, que dejó al Ecuador con la mayor deuda externa de los tiempos. Roldós llevó a la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, el problema territorial, quedando allí la evidencia de que el problema existía a pesar de las negativas con Perú. Roldós era lo que les había mencionado, que él puso en marcha el decreto que reduce a 40 horas la jornada de trabajo a la semana, que hasta la actualidad
se da así, solamente se cumplen 40 horas laborales en la semana. También Rol 2 hizo que se apruebe el decreto que duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores, que era lo que ya les había mencionado, de 4,000 sucres mensuales. El 8 de marzo de 1980 también Rol 2 pone en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. Otro aporte significativo en la política internacional en materia fue los derechos humanos, ¿ya? También se puede resaltar que el aporte más significativo de Jaime Roldós, mencionando sobre los derechos humanos, es que en esa época, pues en la mayoría de los países latinoamericanos, ya que eran gobernados por dictaduras militares, como el ejemplo de Chile, que era gobernado por Pinochet. Ya Roldós también propuso a los presidentes de Iberoamérica una carta de conducta cuyo contenido pues afianza el sistema constitucional y la vigencia de los derechos humanos, que fue firmado por presidentes como el de Costa Rica, el presidente de Venezuela, el presidente de Colombia y los vicepresidentes de Perú y Bolivia, y el delegado del presidente del gobierno de aquí de nuestro país, Ecuador. El 24 de mayo de 1981, el presidente Jaime Roldós Aguilera sufrió un accidente aéreo en el que perdió la vida. Para presidir un acto militar en memoria de los caídos en Paquilla, pues se realizó, él iba directo a la ceremonia que les mencioné y entonces fue ahí cuando murió, ¿ya? Luego, después del fallecimiento de Jaime Roldós Aguilera, le sucedió el poder al vicepresidente Osvaldo Hurtado, ¿ya? Quien gobernó hasta mayo de 1984 de ese año. Cuando Hurtado recién empezaba su gobierno, anunció que implementaría un régimen de austeridad en el que se controlaría pues el gasto público, que llevaría adelante reformas educativas, fiscales, administrativas, políticas y agrarias, tal como constaba en el Plan Nacional de Desarrollo que había implementado Jaime Roldós Aguilera. En el año 1982, durante el gobierno de Hurtado, estalló una crisis económica. Los países industrializados entraron en recesión. En consecuencia, pues estos países compraban menos petróleo y productos agrícolas. En ese entonces el precio del petróleo bajó, se cerraron los créditos para los países latinoamericanos y se duplicaron los intereses de la deuda. La crisis económica empeoró, primero por la sequía y luego por 11 fenómenos del Niño, considerándose que los fenómenos del Niño pues se consideran esas lluvias muy fuertes, ¿ya? Que antiguamente pues provocaban inundaciones, afectaban a la agricultura, es donde ahí se producían pues también pérdidas materiales y pérdidas humanas. El fenómeno del Niño en el año 1982 fue lo que duró hasta el año 1983, lo que les comentaba que afectó a los cultivos, también la vialidad, la infraestructura y la salud. Las pérdidas durante ese tiempo para el país fueron de 640 millones de dólares. Ya el PIB, Producto Interno Bruto, fue de menos de 3,3%. La crisis también provocó que en el año 1982 Ecuador no cumpliera con el servicio de la deuda externa, declarándose en mora. Es decir, que durante ese tiempo Ecuador pues no pudo pagar su deuda, por lo que quedó pues con antecedentes de mora, y es decir que también al momento de quedar en mora le subieron los intereses a la deuda. ¿Qué quiere decir que le subieron los intereses a la deuda? Entonces que la deuda aumentaba, ¿ya? Se produjo también un déficit presupuestario
la Reserva Monetaria Internacional cayó en más de 300 millones de dólares, generando recesión económica, inflación, incremento también del desempleo, la caída de los salarios reales, empobrecimiento de la clase popular y la clase media, y en general el deterioro de los ingresos familiares. El Estado adoptó un nuevo modelo de desarrollo basado en los llamados programas de ajuste estructural. Así se ejecutaron programas de austeridad destinados a sanear las finanzas públicas, también a corregir el desequilibrio en balanza de pagos, a reducir el peso de la deuda externa. Para ellos también se restringieron las importaciones, se devaluó la moneda, que en ese entonces era el sucre, ¿ya? O sea que 42 sucres significaban $1. Ya también se incrementó el precio de la gasolina y de los pasajes de transporte público. Se retiró también el subsidio al trigo y a la leche. La empresa privada responsabilizó a las medidas de su crisis y dificultades para pagar su deuda. Ya a finales del año 1982, el Estado pues asumió la deuda privada y la transfirió al sector público. Esa deuda pues estuvo valorada en 1.600 millones de dólares y la refinanció en sucres, complicando aún más la situación que vivía pues Ecuador. Esta medida también pues tuvo sus ventajas y sus desventajas. Por una parte favoreció a empresarios nacionales y extranjeros que se beneficiaron en 125 mil millones de sucres, o sea, solamente para ellos. En respuesta, el pueblo ecuatoriano hizo una huelga nacional, ya que fue llevada a cabo por el Frente Unitario de Trabajadores. Esa huelga se dio entre el 23 y el 24 de marzo de 1983, donde los trabajadores exigían la moratoria de la deuda externa, también exigían la renegociación de la deuda de forma conjunta con los otros países latinoamericanos. También exigían la congelación de los precios de los artículos vitales. Es decir, ¿por qué pedían esto? Porque en ese entonces les había mencionado que todo el salario bajó y entonces al momento en que el salario baja, las familias se ven más empobrecidas, ¿ya? También pidieron pues reivindicaciones salariales, la nacionalización de la industria petrolera al sector financiero, comercial y exterior. También exigían el rechazo al proyecto de la Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público, que generó pues un paro de los trabajadores estatales. Iniciado pues todo este paro, toda esta huelga fue la que se convirtió pues en el portavoz para que esos derechos sean escuchados, ¿ya? Todos, pues en ese entonces estaban en contra del gobierno de Osvaldo Hurtado. ¿Por qué? Por las medidas económicas que él había adoptado, ¿ya? En el año 1981 también se dio la subida de las cosas de la canasta básica, ¿ya? Y eso fue pues lo que desató también se puede decir, la ira de la población ecuatoriana. Entonces ya al final, Hurtado, el presidente tuvo que desistir, abandonar la presidencia de Ecuador para luego pues empezar a gobernar el siguiente presidente que seguía. Chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.